Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Gato de Tiza, tu programa sobre libros, gatos y café. Aunque en estos últimos o primeros programas estamos viendo más sobre libros. Esta noche tenemos al autor loretano Patrick Pareja Flores. ¿Cómo Claro estás, que sí. Patrick? Oye, Jorge, estoy muy bien, tranquilo, relajado. Volviendo a Lima en este año 2 veces y quiero agradecerte por este espacio, ¿no? Por esta conversación. La verdad, a mí me emociona charlar sobre la novela, sobre las preguntas que tú creas conveniente. Bueno, el espacio en sí no es mío, Es verdad, ¿no? pertenece a la librería Era algo negro. Heraldos Negros, que nos recibe por segunda vez y que, bueno, para mí es hermoso aquí entrevistarte Claro que sí. porque estamos rodeados de tantos libros tan, tan diversos. Aquí veo política, allá veo sociales, allá veo historia, allá veo Lacan, por ejemplo. Me parece genial aquí entrevistarte. Bueno, Patrick, bienvenido por segunda vez a Lima. Para mí es un honor entrevistarte luego de haber leído tu novela llamada Ante los ojos de la noche, publicado por Animal de Invierno. Eh, bueno, Patrick, te cuento que leí tu libro. Una muestra de eso es que está subrayado, Sí. está anotado y tengo varias preguntas que hacerte, pero más que una entrevista, que sea un tipo de diálogo, una Perfecto. conversación entre escritores que estamos conociéndonos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Patrick, eh, primero contarte que me encantó tu libro. Gracias, gracias. Em, Hace tiempo que no leía una novela tan sincera, tan honesta. ¿Y por qué digo eso? Porque últimamente en el país hay muchas novelas que son, ¿cómo decirlo? Algo pretenciosas, Mm. que buscan un lector, qué sé yo, pues que pueda interpretar todos los códigos, Los registros, los todos los niveles. registros. Y está bien, como le comentaba Patrick, hay todo tipo de novelas para todo tipo de público, pero también es interesante, ¿no? Leer novelas que buscan, creo yo, la sinceridad, buscan un lenguaje llano, buscan una historia bien contada y más que todo darse a entender, ¿no? Creo que la armonía, creo que la fluidez, creo que la sencillez son también virtudes de un buen narrador. Y cuéntanos, Patrick, ¿cómo te ha recibido la crítica literaria a este Sí. nuevo libro tuyo? Oye, me emociona lo que dices, ¿no? Cuando escucho cosas positivas del libro, como que no la creo mucho, o sea, estoy empezando a creer que al menos construí algo que podría convencer al que ha leído, ¿no? A los lectores. Y, y eso se está viendo por la crítica que ha empezado a aparecer de forma positiva, ¿no? Y algunos comparten también lo que van pensando sobre su lectura. Y esas cosas emocionan, porque finalmente yo también pienso, como muchos escritores, que el libro ya no le pertenece al autor. El nombre solamente está allí Mm. para identificar quién lo escribió, pero ya el libro es un producto ajeno, ¿no? A ello, a él, ¿no? Y por eso cuando hago un post, no trato de decir mi libro, yo digo el libro, ¿no? O le pongo el título para identificarlo como que es una entidad diferente, pero la crítica que ha ido apareciendo, por ejemplo, José Vadillo en El Peruano ha sacado una reseña bastante positiva, ¿no? Detallando las cosas que a él le parecieron bastante atractivas. Ujú. Igual hizo Mar Guerrero en su página ADN Literatura, eh, también una reseña positiva diciendo que hay una funcionalidad y que la novela está planteada de tal forma que termina gustando al lector, ¿no? Sobre todo por el lenguaje que es llano, pero sin dejar de ser, directo o visceral, incluso sin dejar de ser poético también por ratos, ¿no? Y esa es una cuestión que se ha estructurado desde un principio. Y también, Romina también sacó en su podcast,
y en su página también un comentario ya llevándole por el lado del feminismo, que por supuesto está muy bien porque las protagonistas son mujeres, ¿no? Y tú también, y tú también has sacado un comentario positivo y breve pero conciso, ¿no? Invitando a leer a las personas. Y la verdad, todas esas cosas se recibe con todo el gusto del mundo y se agradece, ¿no? Se Mm, agradece. Yo estoy muy agradecido. Hice el esfuerzo de venir porque venir no es gratis. Hay que invertir un pasaje, hay que invertir en estadía, la alimentación. Y no me estoy quejando, no me estoy quejando, por supuesto, no me estoy quejando. Al contrario, yo vengo, veo cómo conseguir el dinero y estoy aquí feliz, caminando, andando, encontrándome con amigos, conociendo a ti, conociendo a otros que también eh, eh, tenía entrevistas pactadas, todo lo junté para estos días y estoy en esta ruleta ahí de conversatorios y todo. Y esas cosas para mí son geniales, ¿no? Me llenan mucho, estoy tranquilo, ¿no? mm. Relajado. Eso. Me alegra mucho que cuentes todo esto, porque yo creo que un buen libro merece difusión. O sea, la verdad, yo siento que a veces se difunde mucho el libro del amigo, el libro de mi compadre, ¿no? Pero yo creo que, bueno, obviamente me alegra si mi compadre es buen escritor y está publicando, ¿no? Pero yo creo que es importante difundir esa literatura peruana que está emergiendo y que tiene motivos para ser reconocida, elogiada, difundida, compartida. Y en tu caso, es un libro, me parece, muy bien escrito Gracias. y me alegra que se esté yendo bien. Y tengo ciertas inquietudes, ¿no? Que me gustaría preguntarte, no en la onda escuelear, sino en la onda conversar. Por Claro. ejemplo, abrí tu libro y lo primero que encontré fueron epígrafes, ¿ya? De dos autores que he leído bastante. Uno es Víctor Hugo y otro es Mario Vargas Llosa. Claro que sí, Yo debo suponer, y así debe ser, que son autores de cabecera tuyos claro y que sí. que has colocado los epígrafes por un motivo. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo han influenciado en tu narrativa o en ti Víctor Hugo y Vargas Llosa? Mira, esa pregunta, por ejemplo, es fundamental, ¿ah? Porque tú estás entrando ya a un terreno un poco escabroso, ¿no? Eh, Resulta que estos autores han marcado un presente, una actualidad para mí. Ujú, Tenía otros autores que siempre había leído y siempre había seguido, como Edgar Allan Poe, García Márquez y Roberto Bolaño, ¿no? Pero con el paso del tiempo uno va buscando la línea también necesaria y los libros necesarios y suficientes para abarcar más o menos la línea o el estilo que tú buscas, ¿no? Para nutrir tus experiencias, tu narrativa. Entonces yo cuando empecé a leer Los Miserables, porque ese es el libro para mí fundamental de la literatura francesa, yo dije, wow, hay tanto que revisar en este librazo, ¿no? Porque es un libro enorme, con claro. tantas partes que discernir, entender, relacionar, eh, para notar que las personas pueden, a lo largo de una novela, establecer un hecho fortuito y terminar con algo positivo, ¿no? Creo que que Los Miserables, que es un título además que me gusta mucho y que tiene que ver con la miseria y la novela también. Por eso es que mientras yo leía buscaba una frase que me ayude a, a, a retratar lo que estaba ya escribiendo en ese tiempo, justo ante los ojos de la noche. Porque yo necesitaba que Víctor Hugo me interpele, no me diga algo que se relacione con este libro, teniendo en cuenta la miseria que vive Jean Valjean. Y, y además el amor, el sufrimiento, ¿no? Y toda esa conjugación que hay política, literaria, con la carga social, la ayuda incluso que hay a lo largo de la novela, o hasta un poco de aventura cuando Jean Valjean termina corriendo por un cuerpo, con un cuerpo por las alcantarillas, ¿no? Qué magnífico, y no se pierde en esa oscuridad.
Entonces, ha marcado tanto porque yo decía, oye, se puede contar una novela tantas cosas. Una novela también puede ser política, una novela también puede narrar un hecho histórico fundamental en una historia, como lo es Los Miserables. Y yo buscaba esa frase, esa cita, y ahí no encontré una, encontré en varias. Pero la precisa justamente es la que está ahí, ¿no? Que habla de la miseria, del dolor, de la incomodidad, ¿no? Eso por un lado. Si no, vamos a pasar el tiempo hablando Claro, de Los hay que Miserables. hablar más del libro. Sí, me voy a Vargas Llosa. Mira, Vargas Llosa para mí ya, eh, como autor peruano, para mí es esencial, es un maestro, ¿no? Yo sé que muchos han despotricado contra él por sus relaciones o por sus intenciones políticas, que eso para mí es también un poco fastidioso o incómodo, ¿no? Porque resultaba que al principio era un luchador nato, ¿no? Luchaba por el pueblo, ¿no? Era alguien que opinaba por el pueblo, ¿no? Pero luego se fue para el bando contrario y terminó diciendo todas esas cosas que dijo. Pero a mí me gusta su literatura, lo que él hizo, lo que él dejó, lo que nos legó. Y mientras yo leí a lo largo de los años sus novelas, que en un principio, te soy sincero, era un poco confuso para mí leerlo cuando era adolescente, pero ya más adelante, con más experiencia, yo volví a entenderlo, ¿no? Y traté de leer por lo menos casi toda su novelística, ¿no? Las últimas me faltan, pero entendí que Vargas Llosa no solo escribía sobre Lima, ¿no? Escribía sobre el Perú, escribía sobre la Amazonía. Claro. Y cuando llegué a Pantaleón y las visitadoras, que es justamente el epígrafe que está allí, yo dije, Vargas escribió sobre Iquitos. Hicieron una película también al respecto, ¿no? Pantaleón y las visitadoras. En 1999 se grabó, si no me equivoco. Y lo grabaron en la ciudad, Vargas Llosa estuvo allí, y yo lo vi, y yo era un niño en ese tiempo. eh, y yo dije, si Vargas Llosa escribió sobre Iquitos, y no es de Iquitos, pero sí constantemente ha venido, y ha contado una historia que se ha universalizado, porque se lee en todos lados, claro, con su estilo, con su forma que él tiene de contar, ¿no? Porque tiene unos registros diferentes de narración. Entonces, yo dije, si él hace eso, ¿por qué alguien que es de Iquitos no puede contar una historia que podría universalizarse, teniendo en cuenta el lenguaje, los registros, o qué sé yo, tantos métodos o formas o estilos, ¿no? Eh, Esa fue mi pregunta siempre. Entonces, cuando yo leí mucho de las novelas de Vargas Llosa, me planteaba ello, ¿no? Mm, Y tomé el epígrafe de Pantaleón por la relación directa que tiene con la ciudad, ya que claro. la novela está ambientada en la ciudad de Iquitos. Y Iquitos es parte es un personaje más incluso en la novela, ¿no? Y ahí habla de la cucufatería, ¿no? Mm. De esto que muchas veces se plantea. Bueno, sí es cierto todo lo que tú cuentas, ¿no? En cuanto a Víctor Hugo, su influencia, es un gran autor, por supuesto, a nivel de narrativa, teatro, Ujú. poesía, aunque yo con los años más me he orientado hacia las novelas realistas francesas, Ya, ¿no? sí, sí, justo sí. Flaubert, ¿no? Balzac. También he ido por ahí, también he ido por ahí. Y en cuanto a Vargas Llosa, por supuesto, ¿no? O sea, tú planteas que de repente hubo una decepción de parte de cierto público por su política, pero es cierto que causó un malestar. No es relevante en Yo realidad. también me incluyo en ese grupo de gente que estuvo un poquito incómoda, pero al final leemos sus novelas, Lo que prevalece no es el hombre, es la literatura. es Porque si hablamos de malestar, podríamos juzgar a Neruda a un y montón a de un montón autores. de autores Mm. consagrados, ¿no? Sí, es un gran autor Vargas Llosa, de eso no hay duda, ¿no? Creo que, y justo la novela que me hizo apreciar y admirar a Vargas Llosa fue La guerra del fin del mundo. Por ahí empecé yo también. Sí, 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 porque la verdad, cuando yo leí Los cachorros, Los jefes, Lituma en los Andes, me Ya. parecieron novelas, eh, bueno, Los jefes son cuentos, textos que no me convencieron de la grandeza Claro, que me claro, claro, hablaban claro. de él. Pero cuando me leí La guerra del fin del mundo, cuando leí
La fiesta del chivo, ¿Estás ¿no? igual que yo? Entonces yo ahí me di cuenta, no, es un autor que hay que leer, hay que respetar y valorar, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, Patrick, hay que hablar de tu libro, no tanto de Pero París, es de importante porque Francia. esas eh, influencias hacen que uno termine llegando también. claro, porque si leemos una novela, justamente es un libro con múltiples dimensiones, Claro que sí. como lo es Los Miserables, ¿no? Que se puede leer a nivel político, social, histórico, ¿no? Y también tiene todo ello tu libro. Pero Patrick, no es tu primer libro. No, 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 no. Patrick ha publicado ya otros textos e incluso has ganado algunos premios, reconocimientos, certámenes, Sí. hasta me parece que has organizado ferias de libros, ¿verdad? Apoyé en una Ujú. feria de Apoyaste, San Martín, apoyaste. claro. Pero cuéntame, ¿tú cómo sientes este libro en tu trayectoria como autor? ¿Sientes que es un libro que te ayuda a despegar? ¿O es un libro, no sé, de tu etapa tal vez alta? ¿Es un libro de aprendizaje? ¿Cómo lo ves eso? Para empezar, es un libro para mí sólido. No, Sólido. no es de aprendizaje ya. Bien. Lo de aprendizaje ya está hecho. Ya aprendí la lección también. Sí. Entonces, yo empecé publicando de forma independiente. Eso también es importante contar, ¿no? Y son libros que yo escondo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Me los estás haciendo escondes? decir cosas. y, y, y en Iquitos, de forma independiente, con mi propio dinero, con decirte que hasta poesía hice, nunca lo busques. Ujú. Son datos terribles. Bueno, Y perdón por interrumpirte, pero sí es cierto de que a veces uno siente un poco de, ¿cómo llamarle? recelo, 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 recelo. pudor por nuestros primeros textos. Sí, yo también lo siento por un libro que escribí, por mi primer libro. Aunque la gente por ahí dice que le gusta, pero yo con los años y las Lo lecturas, que dicen ¿no? son tus amigos, seguro. Sí, Lo mismo. debe ser, debe ser. Entonces, Pero entonces para ti es un libro donde ya estás más sí, sí, sí. consolidado. Es que yo buscaba una confluencia total de realidad, misticismo, dolor, tragedia, ¿no? En el que el destino no es algo que Dios mande, sino que parte de la decisión de las personas. Ese es el trabajo inicial, o mejor dicho, la idea de fondo de la novela, ¿no? El destino no es aquel, como le hacían los griegos y como lo hizo Sófocles en su teatro, en el que Dios decidía, ¿no? O Dios disponía, ¿no? Sino el que el hombre, a través de sus comportamientos, acciones, actitudes y decisiones, terminaba llevándole a veces al desastre, ¿no? Entonces, si yo partí de esa idea, de esa premisa. Ujú. Yo quería que esa confluencia también fuera algo muy, muy presencial, que sea algo muy íntimo. Para llegar a esa intimidad necesitaba que las voces sean eh, directas, ¿no? Directas en el presente y de las mujeres, desde sus emociones, desde su sentir, desde su caminar, desde lo que están haciendo en ese instante. Lo previo que hice, que son cuentos, relatos, incluso un relato largo juvenil, ¿no? Eh, son libros que han valido que yo me haga un camino en mi región, o sea, en Loreto, ¿no? E incluso tuve la suerte de llegar hasta San Martín. Y una que otra vez he tenido un roce en Lima, una entrevista por ahí, ¿no? Pero no de la magnitud de esta novela, ¿no? No tenía ese potencial, digamos. O si lo tiene, depende también de lo que digan, porque mis amigos dicen maravillas. Ujú. Como dicen de tu libro los amigos. Los amigos son así, ¿no? Nos elogian. En fin. Entonces, eh, Cuentos escabrosos, Tierra de Orates, que me ayudó a impulsar un poco la carrera local, porque lo publicó la editorial Tierra Nueva, que es una editorial que tiene cierto prestigio y que también trata de moverse aquí en Lima, ¿no? Pero su impacto es más en Loreto, ¿no? Esa editorial apuesta también por los autores locales y ha publicado también a Hildebrand, ha publicado a Coahuila, ¿no?
Entonces yo dije, voy a intentar tocar ese terreno, ¿no? Voy y toqué puerta, mostré mi trabajo, se abrió la oportunidad y ahí empezó un poco el impulso con Tierra de Orates. Pero yo tenía Cuentos Escabrosos y luego rehice ese libro primero que fue Cuentos Escabrosos, ¿no? Y yo rehice, lo volví a reconstruir con un lenguaje que yo iba encontrando, o sea, ya como parte de un trabajo del proceso, pues, ¿no? Porque uno también tiene que aprender a encontrar esa oralidad que uno necesita. Por eso Cuentos Escabrosos como la problemática, sí, esas temáticas también truculentas. eh, yo necesitaba encontrar esos registros orales de la Amazonía, porque la novela está ubicada en alguna ciudad X de la Amazonía, ¿no? Y eso fue justamente los ejercicios literarios que a veces te exigen y que se publican, ¿no? Como trabajos iniciales. Y yo con Tierra de Orates he ido avanzando y mis amigos decían, no, este es tu mejor libro, Tierra de Orates. Y yo digo, espera, le digo, si recién estoy caminando, estoy con mis pañales, déjenme crecer, ¿no? Eh, entonces yo ya tenía la idea de escribir una novela en la que confluya lo que te dije en un principio, ¿no? Este misterio, esta cosmovisión, pero que sea citadino también, que muestre un Iquitos doloroso, un Iquitos urbano, que no sea superficial, exótico, ¿no? De postal. Y yo dije, tengo que hacerlo, ¿no? Y me puse a trabajar. Ujú. Y me puse a hacerlo. Tenía que construir algo que llegue hasta aquí. Porque como ya dije antes, a veces uno necesita también intentar hacer algo en otra parte para que se te visibilice, ¿no? En un espectro mayor. En este caso, la literatura peruana, como se llama, ¿no? Entonces, quizás es una ambición mía, ¿no? Ya personal. Entonces, yo intenté llegar aquí muchas veces. Eh, Se necesita venir muchas veces a Lima para poder lograrlo, no hay que tocar puertas. Y eso ya es parte también de una obsesión que uno tiene por querer ser mejor, ojo. Y yo sé que muchos lo intentan, ¿no? Muchos lo han intentado, tocar puertas. Entonces yo cuando yo tenía el material, cuando yo tenía el libro, empecé a tocar puertas. Se Mm. cerraban, me tiraban en la cara. eh, Otros me decían: "Sí, bacán, tu libro está bueno, oye, me gusta, pero", ¿no? Al final, y yo decía: "Está bien", yo no me puse a llorar o hice mi pataleta, no, no, no. Yo respeto todo lo que la gente opina y piensa. Y dije: "Ya bueno, voy a tocar allá, voy a tocar acá", y se dieron las circunstancias, y el editor tuvo un buen ojo, ¿no? Y dijo: "No, Patrick, ese libro está muy bien, vas a ver", me dice. Él tenía más fe que yo, ¿Quién es tu editor? Lucho Zúñiga. El amigo Lucho Zúñiga. Claro, él tenía más fe que yo mismo. Y pues decía: "¿Seguro? Oye, ¿tú no te crees?". Pero no se trata de eso también, ¿no? Sino de que tú eres el que va a venir, le digo, y yo no te dando un trabajo, pero voy a confiar en tu conocimiento. Finalmente, tú tienes mucho tiempo de experiencia en una ciudad en la que tú sabes cómo se mueve el circuito literario y que depende del circuito literario peruano también. Entonces le dije, adelante, Lucho, vamos, corrige todo lo que quieras, corta todo lo que quieras, machetea todo lo que quieras, bronquéate con lo que quieras, quita lo que quieras, pero avisa. Claro. Ella me dice, ya hemos trabajado, eh, por unos meses, hemos tenido reuniones virtuales y el libro, que era un poco más amplio, que tenía muchas inquietudes del personaje de la mujer adulta, la que está narrando la segunda historia, todo lo corté, lo tuve que ir matizando y rebajando también cierto registro para que el libro termine de ese modo. Pero eso gracias al editor, gracias hay otra persona más involucrada allí, ¿no? Ujú. Ellos me riñeron como padre, ¿no? Esto es así, así, oye, esto tienes que hacer. El libro está bien, me dice, pero te falta esto, para que, y lo que era 115, luego a 105, termine en 85 páginas. Yo te cuento, hay dos aspectos que has contado que me gustaría conversar, ¿no? Ujú. El primero es lo difícil que es emerger como escritor. Claro que sí. Tú nos cuentas, ¿no? Cómo has empezado primero por destacar
en Loreto, Ujú. como luego has intentado, ¿no? En otras provincias como San Martín, como luego has venido a Lima y sí, ¿no? O sea, hay que también decirlo, es complicado, es difícil emerger como escritor y no sé qué opinas tú, más siendo de provincia, Sí, sí, sí. ¿no? Eso también es una gran verdad, ¿no? Es una gran Es una verdad. gran verdad. Y también lo otro que comentas es la importancia de un editor que sepa orientar tu texto y que no lo corrija de acuerdo a lo que cree, sino a motivos estrictamente narratológicos, ¿no? Que pasó en tu trabajo. Y no es la primera vez que le escucho. O sea, Lucho Zúñiga, lo que me han contado de él es que es un gran editor que se involucra mucho con el texto y que tiene también un gran equipo de trabajo. Ujú. Y tiene un gran Entonces, ojo. sí, y tiene buen ojo. Yo he visto 3 a 4 libros que tuvo la amabilidad de enviarme para poder leerlos y revisarlos. Entonces, lo que he leído está muy bueno y se ve en el libro el ojo y el trabajo también del editor, ¿no? Que es importante, ¿no? Saber dónde cortar. Y también de tu parte, ¿no? Qué bien que como escritor también aceptes un comentario de tu editor, porque hay autores que no aceptan Sí, comentarios, conozco. que se molestan. Una vez un amigo, un amigo que no puedo dar su nombre, pero es un escritor de literatura fantástica Ujú. que ha publicado antologías últimamente. Ah, ya. Él me contaba Ahorita que vamos a sacar el libro, por acá lo vi. no, está por ahí el libro. Él me contaba que una vez convocó a un autor, ¿no? Un autor que era una joya, un autor rankeado, ¿no? Ya, ya, Algo importante, que ya publicó con las de peso, ¿no? ya, ya. Y le pidió un cuento para una antología y cuando mi amigo le dijo, oye, mira, este cuento se puede corregir, le dijo, no, o lo tomas o me lo llevo. O sea, era el escritor perfecto. O sea, Esto no hay eso. él no, él no aceptaba críticas o sugerencias, ¿no? Pero ya, no hablemos de De otras esos cosas, detalles. vamos a centrarnos en tu libro, porque Lucho debe estar viendo la entrevista y va a decir, ¿en qué momento van a hablar del libro, no? Em, La novela que nos comparte Patrick el día de hoy se ambienta en Belén. Bueno, En en una Iquitos. ciudad llamada Belén, en Iquitos. Obviamente está, perdón por usar la palabra inspirada, pero está inspirada Es en válido. Belén, en esta ciudad de Iquitos, ¿verdad? No, no, es un De, distrito perdón, distrito de de Iquitos. Iquitos. Ujú, Pero yo siento que no es solo un distrito. Siento ujú. que en tu novela es un personaje más. Claro que sí. Y la verdad es un personaje que te deja pensando en muchas cosas. Yo te cuento, yo le pregunté a amigos que son profesores de geografía, oigan, ¿han ido a Belén? Y me miraban así como que, no, ¿por qué vas a ir? Y yo le digo, no sé, estoy leyendo este libro y me encantaría conocer Belén. Y me miraban como, ¿estás seguro? Y yo le digo, sí, ¿por qué no? ¿No? Y yo les decía eso recién leyendo el libro. Y cuando acabé el libro me quedé pensando, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿qué relación hay entre la Belén ficcional y la Belén real? Estrecha, una relación muy estrecha, ¿no? Relación geográfica, relación, eh, digamos, bueno, geográfica básicamente, ya Ujú, para empezar. Porque las calles que se registran a lo largo del camino de la mujer cuando la lleva y hace escapar a su amiga, son mm, datos reales, ojo, para poder venderlo como ficción, ¿no? Eh, para eso yo tuve que ir a Belén. Y otra cosa, yo crecí yo crecí en Belén, ¿no? Y Belén tiene 2 partes, ¿no? Para ubicar un poco a los que te miran. Entonces, Belén tiene zona alta y zona baja, ¿ya? ujú, Donde está el Belén real, el Belén propiamente conocido como la Venecia peruana, es, el Belén donde está ambientada la novela, es la zona baja. Y es zona baja en realidad, porque de Iquitos
bajas, la calle se inclina bastante para llegar a la plazuela de Belén y de ahí se extiende el barrio popular, ¿no? Ujú, Entonces, yo crecí cerca a ese barrio, ¿no? Y con mis amigos de la adolescencia, de la infancia, nos íbamos a Belén a pescar, a bañarnos en el río, y tenemos un montón de anécdotas. A cruzar el río Italia, porque al frente también es Belén, hay casitos al frente del río Italia. Eh, andar en canoa, andar en bote, o sea, un montón de aventuras que hicimos, ¿no? Y yo conocí esas calles y miraba de pequeño cómo la gente se movía en ese ambiente, cómo vivía. Ahora, eso es hace mucho tiempo. Y yo necesitaba comparar esos recuerdos, que son muy vivos, con la actualidad, ¿no? Entonces yo tuve que ir de nuevo, bajar de nuevo. Eh, Fui con mi esposa y mi hija en 2 tiempos, en el tiempo de la creciente, cuando el río toma las calles, para volver a andar en canoa, alquilar, pagar, por supuesto, y moverse, y registraba, no cómo que se movía, no por dónde iba ahora la canoa. Le preguntaba al conductor, ¿no? Eh, Le preguntaba al conductor cómo se llama esta calle, porque lo buscaba en Google. Estoy hablando hace unos años atrás, porque este libro lo terminé entre escribir y publicar 6 años, ¿no? Entonces, y yo fui y registré esta calle, ¿cómo se llama? Esta que atraviesa aquí. Entonces le fui preguntando, porque Google Maps no lo tenía todavía. No sé si ahora lo debe tener, no lo corroboré. Pero yo fui anotando, ¿no? Esta calle se llama así, esta calle se llama así, esta así y así. Y ujú, el señor pensaba ¿quién era yo? ¿Por qué estoy registrando estas cosas? Le decía, no se preocupe, no es nada de malo, no soy policía, no se preocupe. Y así me llevó hasta la zona donde yo ambienté la novela, que es justamente el fondo de Belén, donde está la canchita de fútbol, el río ujú, está allí, y de ahí se cruza incluso. Entonces, me llevó a ese río, estábamos mirando, y ya yo registré y volvimos, ya era un poco tarde. ujú. Y de ahí fui en vaciante, o sea, para caminar de nuevo, y ahora a pie. Y ya no me fui con mi esposa porque voy a caminar, Mm, ella, pero sí me ya. acompañó hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo fui a caminando, justo cuando el río está dejando la basura se nota más, ¿no? Mm, Y eso ya lo limpian luego, es todo un problema social, ¿no? Caminé, ¿no? Caminé, me fui hasta el fondo, caminando largo, y otra vez miré cómo quedaba, ¿no? Dije, es casi similar a lo que recuerdo cuando yo era eh, adolescente y niño. No ha cambiado casi nada. Bueno, algunas casas se construyen de material noble, los colegios siguen iguales como estaban en mi recuerdo de los 90, y de ahí empecé a reconstruir el Belén ficticio a partir de esa realidad. No, por Dios, geográficamente primero. Luego, eh, entra Taller el río, ¿no? El río, la importancia de la creciente, la vaciante, del clima, del sol, la lluvia, el animismo que tú mencionabas, ¿no? ujú. Entonces, Belén tiene sus misterios, como tiene la naturaleza, como tiene la selva, como tiene Iquitos, ¿no? Como tiene la Amazonía en realidad. Entonces, partiendo de ello, yo tuve que centrarme en muchos aspectos de la novela, ¿no? Para desarrollar la novela. Claro, cuando yo leí tu libro, me quedé pensando en toda la descripción que haces Sí, de sí. las calles de Belén, de las casas, de cómo, de la bajada, de la esquina, de cómo nombras los bares, y hay una descripción muy detallada y a la vez que muestra un pueblo donde hay mucha pobreza, ¿no? Sí, Mucha sí, claro que sí. pobreza, y yo me quedaba realmente impactado con las descripciones que haces, ¿no? En Belén transcurre esta historia, ¿no? De 2 mujeres, Ujú. porque la novela trata de 2 mujeres. Una se llama Mary, que intenta continuar con su vida a pesar de que su pasado, la persigue, ¿no? Ella tiene un pasado que en el libro la va persiguiendo y que ella me parece que no intentaba ocultar tanto y que de pronto aflora, ¿no? Ujú. Y le alcanza, pero es una mujer fuerte, ¿no? Claro. Se muestra esta fortaleza de la mujer que intenta
continuar con su vida, sobrevivir, ¿no? Por En supuesto. un lugar hostil desde diferentes formas. Y luego la historia de Dublin, la historia de esa señorita eh, que se ve pues afectada por las penurias económicas y en especial por la enfermedad de la madre, ¿no? De Qué la buen madre. spoiler. Pero eso se ve en la página 1, página 2. Ahora, por si acaso no he dicho casi nada. No he dicho casi nada porque, hay un montón por decir. Esperando que sigas, Eh, Jorge, digo que te corte. Hay que también desmitificar algo, ¿no? Para ujú, entender. Hablamos de Belén como algo muy oscuro, ujú, siempre, ¿no? Y ahora que tú mencionabas, antes de continuar y hablar de los personajes femeninos que son ujú, fundamentales, eh, tú mencionabas que las personas que tú consultabas decías, pero ¿por qué vas a ir? ¿No? exacto. Es que hay todo una idea de que Belén es un lugar muy peligroso, ¿no? Ujú. Un lugar al que no hay que visitar. Y eso es una gran mentira, eso hay que quitar, hay que eliminar. O sea, Belén tú puedes ir tranquilamente a pasear. Ujú. No por gusto le llaman la Venecia peruana, mal llamado, por supuesto, ¿no? Pero tú puedes ir, claro, solo no, pero, pero no vas a ir solito, pues a andar, te vas a perder. O Ah, sea, vas con alguien más, o bueno, si quieres ir solo, te arriesgas, pero no es que te van a asaltar, ni bien llega, ya te vienen y te quitan todo, no es así, yo te cuento algo. no es Yo tengo así. una amiga, se llama Ana Luisa Ríos. La conozco, sí. Es mi pataza desde hace casi ya pues 10 años. La conocí en San Marcos, en una Ujú. maestría en escritura creativa. Y ella es también, me parece, Sí, es de de Quito, sí, es de Iquitos. Quito, sí. Y yo le decía, ñaña, ¿cuándo me llevas a Iquitos? Y me decía, uy, casilla, yo te llevo cuando tú quieras, me decía. Y digo, ¿y a dónde? ¿No? ¿A dónde me llevas? Vamos a Belén, me dijo. Claro. Y yo, ¿segura? Sí, vamos, yo te llevo. Y yo dije, encantado. O sea, yo quiero ir. Más bien, si me invitas, que quede grabado, ¿ah? No, Invítame y vamos, vamos vamos, a mira, Belén. las personas que se fueron, entre ellos Ricardo Sumalavia, Cristian Reynoso, Ujú. otros amigos más que se fueron, ¿no? Yo le dije: "Vamos a Belén para que conozcas la verdadera, parte o la verdadera Iquitos", ¿no? O sea, ahí tú ves lo que realmente es vivir en una ciudad. Y no ahora de noche, Mm, eso también para cerrar, mm. de noche sí es ya un poquito caliente, ¿no? O sea, Al clima te refieres, ¿no? también, Muy bien. también. Me refiero a Al que ya es un tiempo. poquito peligroso, Ah, un poquito considerado un poco de zona roja, ¿no? mm. Entonces, no es que también tú vas a ir, pues, en la noche. ¿A qué lugar, pues, vas a querer andar en la noche, Bueno, no? en el Imagínate. Perú, Por eso, o sea, eh, no estigmaticemos a Belén. Es igual que yo te puedo decir lo mismo de los barracones o barrios altos, ¿no? De día o de noche, claro. pero Belén de día la gente está ahí andando, la gente está movilizándose. Tú vas y en la creciente le dices: "¿Sabe? Quiero pasear", y le pagas y te lleva, te vas a río, y normal, tranquilo. Claro, hay bares, hay gente, hay ruido, y entonces Como en tranquilo, no cualquier pasa bar. nada, Sí, ¿no? sí, Patrick. Ujú. Entonces, Volviendo ya a volviendo a las los mujeres, personajes sí, sí, sí. femeninos, tú me contabas, ¿no? Hace poco que también iban a entrevistarte sobre ese tema y que también te han comentado el tema de las mujeres en tu novela, ¿no? Ujú. Bueno, para mí me pareció genial, ¿no? Que, que narres desde la perspectiva de dos mujeres y que son de generaciones distintas, ¿no? Claro, claro, Una señora de repente más cuajada, una vida ya más más experimentada, experimentada y una adolescente, ¿no? de 16 años, Que está intentando ambas quieren sobrevivir todas. en el pueblo, todas, porque en la historia de Dublin tenemos a Dublin, a su madre y a la abuela, ¿no? Y se pueden ver también esas tres generaciones de mujeres y cómo las tres intentan sobrevivir. Curiosos, las tres no tienen pareja. Bueno, las dos mayores, ¿no? Y cuando vas leyendo la novela, ahí sí no diré nada, ya Ya vas estoy comprendiendo varias cosas. Ahí sí jalando la me lengua. callo, vas comprendiendo. Ahí está la razón por qué no tienen el par, Sí, sí, mujer. es una novela donde se ve, ¿no? El machismo, se ve también cómo, pase,
se ve cómo las mujeres denuncian todo este machismo y cómo tanto el esposo, tanto la sociedad, tanto las instituciones que deberían velar por las mujeres, pues no dan la talla. Y Mm, uno piensa a veces que es algo de Lima, pero es algo de todo el país, ¿no? claro que sí. Es casi un tipo de retrato sociológico tu novela, Por ¿no? supuesto. O sea, no lo hice pensando solo en ese aspecto, no lo hice pensando solo en la ciudad, lo hice Ujú, pensando en el país, ¿no? Eh, este problema del machismo se puede ver en todas partes. El comportamiento machirulo está en todos lados, ¿no? Y a veces es muy celebrado por lo mismo familia, por el padre, ¿no? Eh, entonces, yo quise que se ahonde o que se toque esto, a veces sin mencionarlo, pero que se note mucho, ¿no? Ahora, he dotado de mucha fuerza a la mujer amazónica, a la mujer loretana, porque y yo estoy convencido que sin la mujer loretana no avanzaría esa región. ¿Y por qué te digo eso? Eh, todas las vendedoras del mercado, que son un montón, la mayoría son mujeres. Hay hombres, pero la que vende pescado, la que vende pollo, la que vende chancho, este, la que está vendiendo verduras, ¿no? Son mujeres. Hay hombres, por supuesto, yo tengo un caserito que vende res, pero son pocos. Mayormente son mujeres. Entonces, le quiere decir que las mujeres como que impulsan la economía de esa ciudad, de esa región, ¿no? Es más, lo digo porque si no fuera por las mujeres, yo no estuviera sentado aquí, ¿no? Mi madre trabajaba en lo que sea, con su debilidad, con su fortaleza, con su enfermedad, para mis hermanos y yo alimentarnos, que es algo típico en el Perú y en la región. Mi abuelita y mi madre han sido la imagen bueno, ellas me moldearon para yo ser como soy, ¿no? Ellas me criaron, me riñeron, me corrigieron. Entonces, hacían que yo trate de ser un buen ciudadano, ¿no? Pero siempre con la picardía, siempre siendo muy directas, porque solo así ellas entendían que yo iba a respetar mucho a la ciudad y a la gente, y entender que no hay que perderse en el camino, ¿no? Hay que tratar de sobrevivir, mm. ¿no? Por eso yo sé que la mujer amazónica, la mujer peruana, la mujer loretana, es una mujer que tiene mucha fortaleza. Entonces necesitaba que estas mujeres de la novela tengan la suficiente fortaleza para aguantar lo que atraviesan en la novela. Sí, yo también noté eso, noté esa fortaleza. Claro, tú tampoco no buscas romantizar, No, 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 ¿no? no, para nada, Para nada, o para sea, nada, para se ve nada. que en tu novela más bien es un tipo de denuncia. Claro, Sí, yo también lo vi así. y no es No, una novela feminista tampoco. ujú. Eso hay que aclarar, Es una novela realista, claro que sí. pero que incluso el mismo animismo con su cosmovisión sigue siendo realista porque es como se ve el mundo. Ujú. Eso otro aspecto que me parece interesante de la novela, la mención, por ejemplo, a, mm, ¿cómo llamarlo? Maldiciones. Ya, Hay esta mamá, por ejemplo, esa en Gusana. que está engusanada. O sea, me parece un verbo terrible, ¿no? Engusanado, ¿no? Em, y yo lo he visto. Ah, mira, Sí, yo tengo un tío que es de Madre de Dios qué curioso. y mi tío me contaba cómo él fue a la selva y cómo le picó un mosquito Ya. y cómo el mosquito le dejó en la piel gusanos Ujú. y cómo tuvieron que reventarle, extirpándole los gusanos que le sembró el mosquito. Yo decía, tío, estás que las tonterías. Y leo tu libro y encuentro eso, encuentro una mujer llena de gusanos. Y me pareció impactante. Y también toda esta superstición o sobre los pájaros, ¿no? Baja, el Los sueño. pájaros, los sueños, que también se ve en tu libro, el sueño como premonición.
Ujú. El sueño como, no como Freud lo pensaría, sino el sueño como un adelanto de lo que va a pasar, ¿no? Muy, muy peruano, muy andino, muy selvático, ¿no? Esta forma de ver el sueño Y y ocurre, ¿ah? y ocurre, ¿ah? Y ocurre, o sea, y ocurre, y el trato que le das tanto al río, como al sol, como a la luna, ¿no? En tu novela, ¿no? El sol totalmente machirulo, ¿no? Un ser, Pero por eso es el sol, pues. un ser acosador, ¿no? El sol me está mirando, ¿no? Oye, deja de verme las piernas, ¿no? Algo así, me pareció fuerte, fuerte. Mm. Y la Me luna, está tocando, me está quemando, claro. y también la luna no es tampoco generosa, ¿no? No, Es como que tus pobladores, tus personajes en el libro se ven también luchando no solo contra la sociedad, sino también contra la misma naturaleza, que es cierto, en otras novelas puede ser muy generosa, pero en la tuya se ve un poco hostil, ¿no? Un poco ujú. hostil todo este mundo donde viven. Patrick, sin que nos demos cuenta, pasó ya una hora, Dios mío, son las 7:30, ¿no? Dios mío. Pero tranquilos, haremos una última pregunta. ¿En Ah, serio? sí, 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 haremos una última pregunta. A ver, si en 3, 2, 1 sigamos. De repente lo cortamos, de repente no. Vamos viendo cómo queda esto, pero ha sido bonito contigo conversar, porque hemos hablado bastante. Siento que te has explayado contando varias anécdotas, pero, ¿sabes? Quería conversar sobre la política en tu novela. Y creo que con eso cerramos ya, porque es un mes electoral. Por supuesto. Mayo y junio van a ser meses donde, nos van a tener locos con la política en televisión y en radio y en redes sociales. Y tu novela me dejó pensando en esto, ¿no? Eh, ¿Cómo se ve el fujimorismo en otras provincias? Porque, a ver, ¿qué ocurre? Yo veo esto, yo veo esto. Ujú. Yo veo que cuando en un departamento del Perú votan por Fujimori, hay gente que dice, ¿qué tienen? Están locos, ¿no? Y cuando en un lugar como, no sé, pon Ayacucho, Cusco o Puno, votan por la izquierda, otros dicen, ¿qué tienen? Están locos. O sea, es como que todo el mundo se ataca entre ellos. No, que tú eres de izquierda, no, que tú eres de derecha, no, que tú eres rojete, no, que tú eres naranja, no, que tú eres caviar, No ¿no? te da vergüenza. No te da vergüenza. Y bueno, la verdad, cuando yo leo tu libro, pues me quedo impactado por lo que se habla. La novela se ambienta en el golpe de Estado de Claro. Fujimori, ¿verdad? En dos etapas, en Claro. 2 etapas. En el 92, en el golpe de Estado, la noche del golpe de Estado, el domingo que sucedió, y en el 99, ¿no? Ya para finalizar ese decenio, ¿no? Ese gobierno, ¿no? Claro, y me Y no parece. soy fujimorista, o sea, para empezar, no es que esté No, haciendo no, si, campaña, si lo eres normal, ¿ah? no, Aquí no, yo no me pero quejo, yo estoy aquí oye, hablando de literatura pero y. pareciera que estuviera haciendo campaña, ¿no? No, No, pero eso es es lo lindo. interesante porque tus personajes defienden el fujimorismo, algunos, Algunos. y dicen, esto nos va a traer progreso, El cambio, nos pues, va a traer el cambio, 90, el cambio el 95. cambio 90, ¿no? El cambio 95. Pero leemos la novela y no hay ningún cambio, o sea, se ve. Eso precisamente es lo que quería mostrar. Ujú. Una cosa es creer y otra cosa es la realidad, ¿no? Porque la creencia de la cosmovisión es una cosa que también afecta al pensamiento amazónico, ¿no? Y la Amazonía tiene una influencia actual, tremendamente fujimorista, ¿no? Si te das cuenta en el mapa de la votación actual, eh, Loreto eh, dio por ganadora a Fujimori, sí, algunas provincias pequeñas, ¿no? Ujú. Pero sí, en general, ganó el fujimorismo. Entonces, cuando tú preguntas, porque yo no soy fujimorista, tampoco soy izquierdista, Ujú. me interesa más eh, luchar por el poblador, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué? Le decía, que los 90 ha sido una época terrible, ha sido una época donde sucedían cosas que ahora se conocen con mucho más detalle,
hay documentales, hay libros, hay historia, se pudo ver el final horrible de ese gobierno, ¿no? Los videos, etcétera, y tantas cosas que podríamos conversar. Pero allá no, allá lo que recuerdan. Y eso te digo con total verdad, porque yo trabajo en un colegio rural y le pregunto a la gente, pero profesor, él nos daba cosas. Llegaba zapato, llegaba nuestro arrocito, llegaban nuestras cositas. Los demás no dan nada, salvo los programas sociales que lo que hizo Ollanta después, ¿no? Claro. Pero él era un buen presidente, por eso le digo, ¿y lo demás qué? Y las esterilizaciones forzadas, lo molesto yo así para ver qué hablan, Ujú. ¿no? Con mis caseras del mercado de Belén, donde yo hago compras también, con mucha confianza. Profesor, me dice, ¿habrás votado por Fujimori, no? Ya. Y yo le digo, estás loco, le digo. ¿Y por qué estoy loco? Este profe me dice, ¿cómo? Tenemos que votar por ese partido, nos va a sacar. ¿De qué nos va a sacar? Le digo, si estamos hundidos igual. Mm, Y me dice, no, pero, o sea, está tan arraigado el pensamiento de que nos va a sacar, nos va a ayudar, porque también no depende de ellos, depende de un sistema que ha vendido una imagen, que sigue vendiendo una imagen para atacar al partido contrario, ¿no? Y tampoco estoy defendiendo al sombrero, por si acaso. claro. Entonces, la novela tenía que construir también. Las novelas tienen que politizarse también. El escritor tiene un compromiso político, aunque no lo quiera admitir a veces, porque sí lo Mm. piensa. Ahora me dirán, no, pero ¿por qué politizar la novela? Oye, los grandes novelistas politizaron en sus novelas, ¿no? Osvaldo Reynoso, Vargas Llosa, Arguedas, ¿no? Entonces, ¿por Pero qué como, no? perdón que te corte, pero como Ajá. te comentaba antes de la entrevista, lo que me gusta de tu libro es que no tomas partido No, no, no. por ningún, ni por el Fredemo, ni por el Cambio Claro, ni 90, por Vargas Llosa, que ese tiempo era candidato. sino que tú dejas que los personajes opinen, que Ujú. conversen, y eso me agrada, porque yo siento que no te leo a ti, o sea, yo no oigo tu voz, yo escucho la voz de los personajes y cómo cada uno opina de qué simboliza para él Fujimori, qué Simboliza el simbolizaba Fredemo, ¿no? Vargas Llosa, ¿no? Claro. Y sabes, yo te cuento algo para acabar la entrevista. Cuando yo era niño, año 88, 89, 90 tal vez, yo tendría mis 8 años. En mi casa había un póster de Fujimori con su, Con con su su mano, banda con su mano. presidencial, ¿no? Lo vi, lo vi. Estaba en todas las casas, creo, ¿no? Un Y yo, dios. yo recuerdo que yo le preguntaba a mi tío, tío, ¿y vas a votar por él? Él me decía, sí, porque es chinito. Y los chinitos son trabajadores. Y él no va a robar ni un sol. Y No va, robó. y va a trabajar duro por el pueblo. No como ese creído de Vargas Llosa. Y digo, pero yo todo niño, bueno, preguntaba, ¿por qué es creído? Ah, porque es muy culto. Y porque es millonario. Y como es millonario, no sabe nada de Perú. En cambio, los chinitos sí son trabajadores. Y yo me quedé escuchándolo. Y yo era un niño, pues yo aún no sabía qué estaba pasando, ¿no? Pero había un montón de gente que opinaba así. En mi casa eran ¿Anti qué? antihumoristas. Anti-Fujimori. Sí, Bien. en mi casa, en mi casa. Bueno. Y mi mamá sí despotricaba, ¿no? Ujú. Entonces, en ese tiempo, cuando ya consultando para poder ubicar un poco la geografía, digo, el espacio político de la novela, porque yo era muy niño, entonces yo pregunté por qué en ese tiempo Fujimori llegaba más a las zonas más populares. Y cuando ya gobernaba, él iba muchas veces a pescar a la Amazonía. Cuando capturaron a Abimael Guzmán, él estaba allá, no estaba acá, Mm. ¿no? Y eso ha hecho que los pobladores recuerden mucho que él es el único que ha venido. Lo que está haciendo ahora la campaña, se va a lugares estratégicos, ¿no? De Ucayali, de Loreto, ¿no? Pero Ujú. sabe a dónde no va a ir porque en ese distrito no la quieren.
Todo eso es campaña, por supuesto. Wow. Y es válido para ella, si quiere puede ir a la NASA, ¿no? O digo, a Marte, no hay problema. Y, y, y como te digo, ahorita ya no puedes despotricar del fujimorismo porque te riñen. No, en Iquitos, ¿no? Bueno, yo sí soy bien imparcial. Yo intento no hablar de política, pero Y yo soy irónico. eh, yo estoy contigo de acuerdo en que el escritor es también político y la Claro. novela también lo es. De repente yo no posteo en Facebook o Instagram o en TikTok temas políticos, pero sí converso, como contigo, con otros amigos. Por ejemplo, el otro día conversaba con Gabriel Rimachi sobre el tema y Gabriel pues también tiene su postura, ¿no? Sobre la política. Y yo creo que es importante no hacer un panfleto, obviamente, pero sí tocar ciertos temas y Mm. conversar y debatir, ¿no? Claro, además cuando tú romantizas Ah, y tu ideología se mete en tu literatura, ajá. la literatura ya no prevalece, ya no es un libro Exacto. literario, termina siendo un panfleto. Y eso el otro día me contaba un amigo, que era Rimachi, perdón Gabriel por contar tus confesiones. Él me decía, oye, tal autor ha confundido literatura con política. Está que inserta su pensamiento político en su libro y eso se nota, ¿no? Claro, Bueno, claro. él opinaba así, Gabriel, ¿no? Patrick, antes de acabar la entrevista, porque ya tenemos que ir al evento de Luis Hernán, eh, ojalá lleguemos, por favor. Tienes que ir tú sí o sí. em, Tu narrativa, es cierto que te ayuda, ¿no? A impulsar tu carrera como escritor. Es cierto que es un libro importante en tu trayectoria. Yo espero que vengan más libros y que sigas, ¿no? Publicando y, ¿por qué no, no? Eh, Viniendo, visitándonos en Lima, pero a la vez hay más autores que tal vez te gustaría recomendar. De Ujú. repente, libros de autores de Iquitos, de San Martín. No sé, ¿nos puedes recomendar más De la autores? Amazonía, ¿no? Claro, No que han escrito sobre la Amazonía, sino de la Amazonía, quieras exacto. tú, de la ciudad, ¿actuales o pasados? Actuales, pasados, todo lo posible. Ya, ya, ya. Uy, mira, yo creo que si uno quiere empezar a leer la Amazonía, debe empezar leyendo a Arturo Hernández, se quiera o no se quiera. Re- eh, es un clásico, ¿El autor de Sangama? claro, pero yo no recomiendo Sangama. ¿Por qué no? A eso vamos, Ahí pues. vamos. Ahí está el problema, ahí está el conflicto. El problema es que ya no tenemos Ya, tanto tiempo, yo recomiendo pero Selva Trágica, cuéntamelo. rapidito, ¿no? Selva Trágica. Me gusta más porque fluye más que Sangama, para que alguien empiece a leer la Amazonía, ¿no? Además es un libro como que de escape, ¿ya? Luego, Selva trágica. Selva Trágica, ¿no? Muy Que bien. es sobre canibalismo, etcétera. ¿Ya? Quizás porque es un tema oscuro, ¿no? Luego, recomiendo mucho siempre los cuentos de Francisco Izquierdo Ríos. Yo me leí El Bardecico. Ese creo que es su cuento más Sí, conocido, ¿no? el más conocido tiene muchos más. Tiene un libro de cuentos completos que tiene regular dimensión. Y a pesar que él quería ser didáctico, y la literatura te enseña a no serlo, eh, él no terminó siendo didáctico, ¿no? Terminó contando muy buenas historias y cuentos. Entonces yo siempre recomiendo a Francisco Quido Ríos. Y luego, eh, actualmente, yo noto mucho el caminar de Yemi Tineo, ¿no? Que es un Yemi amigo Tineo. nomás, pero Yemi Tineo está alcanzando con su narrativa, con su mirada amazónica, con su mirada de la Amazonía, con su mirada mitológica, pero enraizado en la sociedad capitalina o amazónica, moyobambina, etcétera. Él, él también ha encaminado esa literatura amazónica, está encaminando, ¿no? Y poetas que yo siempre recomiendo también es Germán Lequerica con La búsqueda del alba, ¿no? Que es un Germán Lequerica, La búsqueda Lequerica. del alba, sí. Es un poeta que ese libro en particular es un libro que rompe la dinámica de la poesía que era más pintoresca en su momento, ¿no? Y eso me gusta, esa ruptura. Luego está Xu Yun, La que poeta. claro que sí, ella de Iquitos vive acá, Ah, genial, pero genial. he escrito un libro que se lee mucho por su erotismo sutil y ese rosa fálica, ¿ya? Sí, claro. Luego está Ana Varela, que ya pues es recontra conocida, gana el premio nacional. También está Percy Vilches, ya, que tiene también muy buena poesía, como su último libro,
Morador en la cumbre, casi como una despedida, porque él está un poco delicado de salud, ¿ya? También yo valoro mucho lo que hace Álvaro Ike, un libro que te he hecho mostrar, que te he mostrado. ¿Cómo se llama el Y, libro? ¿ah? ¿Cómo se llama el autor? Tiene muchos libros, pero yo siempre recomiendo justo Guacamaya Low y El son de los mojados. Se llama así. Tiene Ok, unos títulos muy, muy particulares. ya. No, me gustaba mucho cómo él genera esa rabia contenida. Él todo lo transcribe y lo suelta, ¿no? A veces se disgrega, pero él tiene esa furia por escribir. Entonces su narrativa ayuda a entender un poco que con pasión también se escribe la literatura. Después, a ver, se me va olvidando ya algunos. Un libro que se llama Entre Juegos y Fugas, de José Rodríguez Siguas, ¿ya? Él también escribió desde los cuentos breves algunas cosas interesantes, ¿no? Que ha desarrollado, pero que se ha silenciado él también, y yo no sé por qué. Actualmente se está desarrollando literatura amazónica, pero están también trabajando mucho los jóvenes. Eh, yo, por ejemplo, es bueno rescatar esto y con esto voy cerrando. Yo sé que ya va del tiempo. Eh, Melissa Mendieta ya ha hecho una editorial que se llama Yara. Editora, sí. Sí. Ella está luchando por juntar y visibilizar la poesía y narrativa de las mujeres de la Amazonía. San Martín, de Ucayali, de Loreto. Ha tomado contacto y ha juntado en antologías, ¿no? La poesía, la narrativa. Ahora, ese es un esfuerzo enorme, ¿no? Porque imagínate, tratar de visibilizarlo acá, ¿no? Eh, pero ese es diferente a lo que puede opinar el libro. Pero yo rescato mucho el trabajo que ella está haciendo, ¿no? Eso sí hay que mencionarlo. Y luego jóvenes que están ahí tratando de luchar, ¿no? Antes, por ejemplo, yo valoraba mucho ¿cómo se llama? Las crónicas de Paco Bardales, que ahora hace cine, ¿no? Pero sobre todo eso, sus crónicas, ¿no? Ujú. ¿Cómo se llamaba su libro? IQT Remixes, ¿ya? IQT Remixes y Pop. Ahí habla de cine, libros que han escrito sobre la Amazonía y otros datos más de la cultura amazónica, ¿no? Por eso se llama Pop. Ujú. Esos son algunos libros que me han gustado mucho, ¿no? Y Carlos Reyes, me estoy olvidando del poeta, ¿no? Ellos tres conjugaban, Carlos Reyes, Ana Varela y Percy Vilches hicieron el grupo Urcututo y se reconocen mucho su poética y el cambio radical que han hecho por su lucha para mostrar la Amazonía de ese dolor también, ¿no? Desde el dolor. Y me estoy olvidando de Jaime Vázquez Izquierdo, ¿no? Ujú. Con eso ya. Jaime Vázquez Izquierdo escribió Cordero de Dios 1, Cordero de Dios 2 y luego el 3 que no se llegó a publicar, pero que ahí ya mostraba un Iquitos, ¿no? En surgimiento, en avance, ¿no? Ujú. Y eso también es importante rescatar. Eh, Hay un autor que escribe literatura infantil, juvenil, Runville. Ya, sí, se me estaba yendo, pero lo que pasa es que Roger Unril, ahorita que ya es muy destacado y reconocido aquí en Lima, pero más es reconocido, y eso a veces decirlo ofende a mucha gente, ¿no? Dilo, por favor, No, dilo. claro, Runril es más conocido porque es un destacado investigador amazónico, ¿no? Ha dado conferencias. Ahora, él ha hecho cuentos infantiles, juveniles, pero su narrativa anterior, o sea, cuando él era más joven, esa es la que para mí destaca, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, La más valiosa, es la más por valiosa, así sí, decirlo. la más valiosa. Sí, la que hizo después, como que sí, como sigue escribiendo sobre algo similar, como que ya no, para mí personalmente, no le he llegado a cuajar, ¿no? Ujú. Pero esto no es una crítica Ese no negativa, es un sino comentario. yo valoro mucho, por ejemplo, lo de los inicios, ¿no? Eh, de Tunchis y Hechiceros, por ejemplo, ¿no? Ese libro que se ha reeditado, ¿no? Hace algunos años. Y luego hay un libro de crónicas también, Ujú. no recuerdo, se me ha ido el nombre. Siempre me olvido de mencionarlo, no sé por qué, ¿no? Algunos creen que no valoro a Unreal, no es verdad, lo Ujú. valoro, ¿no? Y respeto mucho lo que él ha hecho, ¿no? Visibilizar el problema que sufre el poblador amazónico. Por eso es más conocido, ojo. Y además estaba haciendo campaña. No hablemos de eso, no hablemos de eso.
Las tres mitades de Pero Inomox. él no es de Iquitos, pues. O Ujú. sea, yo no lo menciono, tú me dijiste de Iquitos. Claro, Claro, entonces, yo lo primero que pensé, en el primer escrito que pensé fue en César Calvo. Porque más allá de las tres mitades de Inomoxo, la poética de Calvo es una maravilla. claro, sí lo Es, es. es un hito en la literatura peruana. Sí, sí, sí. Entonces, como tú ahora me preguntas si yo creo que sí, esa novela, ¿no? Esa novela hasta es poética, ¿no? Las tres mitades de Inomoxo. Pero más valioso es su poesía. Pero él no es de Iquitos, pero sí vivió mucho tiempo en Iquitos. Hay muchas anécdotas que me cuentan de él en la ciudad, ¿no? Un día Era que, bravo, era bravo, era bravo. un día hay que hablar de eso. Sí, sí, sí. Cuando vaya a verte a Belén, hablaremos de eso. Claro que En sí, una cuando canoa, por quieras. favor. Y cuando Muy quieras. bien. Entonces, antes de acabar la entrevista, Patrick, cuéntanos dónde podemos comprar tu libro. Lo bueno es que la distribución ha sido también positiva, ¿no? Está Generosa, generosa, está en casi en casi todas las todas las librerías. librerías. Bueno, acá no está aquí. Pero va a llegar pronto, Vaya, esperemos. imagino que sí. Ujú, Pero está en casi toda librería, Librería Sur, el Fondo de Cultura, el Virrey, ¿cómo se llama? Se me ha ido, Paigeia, algo así, ujú. Paigeia, algo así. Este, en Busca Libre, en espacio secundario, ¿no? En Busca Libre, sobre todo, yo digo, porque la gente que está en otra ciudad, que Es está más fácil, claro. en otro país, puede pedirlo, no puede comprar. ¿Y dónde pueden seguirte? ¿Quieres dar alguna cuenta, red social, tal Pues vez? sí, ¿no? Bueno, si quieren mandarme un mensaje, reñirme, tirarme un piedrazo, un sandaliazo, no sé, lo que sea, yo recibo todo. Ujú, Estoy con mi cuenta de Facebook, Patrick Pareja Flores, y también lo mismo en Instagram, ¿no? ujú. Es raro hablar de redes, No, ¿no? es Pero importante sí, ahora, es importante. Ujú. y yo aprendí y entendí que esto ayuda a mover también, Claro, las mismas a visibilizar, entrevistas, claro que estos sí. diálogos, ayuda a vender. Ujú. Patrick, ha sido un gusto tenerte en el programa. Por favor, algo larga la entrevista, pero ha sido muy nutritiva, creo yo. Me ha gustado bastante. Espero pronto contigo hablar por un nuevo libro. Recuerden, suscríbanse, déjenle un like allí, comenten sobre la entrevista, pregunten, tiren una piedra tanto a Patrick como a mí y nos vemos en un siguiente programa. Chao.